32 años, en la cima absoluta del mundo. El hombre más rápido que había visto el cine de acción, capaz de lanzar un puñetazo en 5 centésimas de segundo, ese que decía que había que ser agua, amigo mío. Apareció muerto en la cama de una mujer que no era su esposa. Y durante más de 50 años, nadie se ha puesto de acuerdo en por qué. ¿Fue una alergia a un simple analgésico? ¿Fue el crimen perfecto de las tríadas de Hong Kong? ¿Fue una maldición familiar que después se llevaría también a su hijo? ¿O fue, literalmente, el agua? La misma agua que él convirtió en filosofía de vida. ¿La que acabó matándolo? Quédate, porque en los próximos 30 minutos vamos a reconstruir minuto a minuto las últimas 48 horas de Bruce Lee. Vamos a desmontar las 5 teorías más creíbles con la evidencia forense real, y al final te voy a contar cuál es la hipótesis que la ciencia más reciente de 2022 considera la más probable. Spoiler, no es la que dice la Wikipedia. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, dale like al vídeo y suscríbete al canal, así me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Y ahora sí, vamos con la historia. Antes de entrar en materia, quiero que sepas exactamente qué vamos a hacer en este video, porque no es un video más de teorías locas sobre famosos muertos. Vamos a apoyarnos en el informe de la autopsia original de 1973, en los testimonios que se dieron en la investigación judicial de Hong Kong y en un estudio científico publicado en 2022 en la revista médica Clinical Kidney Journal, firmado por un grupo de nefrólogos médicos especialistas en riñón de la Universidad Autónoma de Madrid. Un estudio que 50 años después propone una explicación que encaja con cada uno de los síntomas que sufrió Bruce Lee en sus últimas semanas de vida. Así que si te interesa el verdadero misterio detrás de una de las muertes más comentadas del siglo XX, no una versión edulcorada ni una versión sensacionalista, sino los hechos, con sus fuentes, quédate, porque lo que viene ahora, el episodio que sucedió 2 meses antes de morir, es la pieza que casi nadie cuenta y que lo cambia todo. Corría mayo de 1973. Bruce Lee estaba en la sala de doblaje de los estudios Golden Harvest, en Hong Kong, trabajando en la postproducción de Enter the Dragon, la película que lo iba a convertir en una leyenda mundial, aunque él nunca llegaría a verla estrenada. De repente, sin previo aviso, Lee empezó a sudar de forma incontrolable, vomitó, se desplomó y comenzó a convulsionar. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos detectaron algo muy concreto, edema cerebral, es decir, su cerebro se había hinchado, literalmente, dentro del cráneo. Lo estabilizaron, se recuperó en cuestión de horas y, como era Bruce Lee, volvió al trabajo casi de inmediato. Los médicos de la época no supieron explicar bien qué había pasado. Lo achacaron, de forma un poco vaga, a un problema renal transitorio y le recomendaron cuidarse. 2 meses después, ese mismo cerebro se volvería a hinchar. Y esta vez no habría segunda oportunidad. Quiero que te quedes con este dato, porque lo vamos a necesitar en la segunda mitad del vídeo. Edema cerebral, 2 meses antes de morir, sin causa clara. Es la primera pieza del rompecabezas, y casi ningún documental la menciona con el peso que merece. Ahora sí, vamos a movernos al 20 de julio de 1973, el último día. Para entender por qué esta muerte sacudió tanto al mundo, hay que entender en qué punto exacto de su vida estaba Bruce Lee en el verano de 1973. Nacido en San Francisco en 1940, pero criado en Hong Kong, Bruce Lee había pasado la mayor parte de su vida luchando literalmente por hacerse un hueco. Primero en las calles de Kowloon, donde se movía en pandillas juveniles y aprendía Kung Fu Wing Chun con el maestro Ip Man. Después en Estados Unidos, donde emigró siendo un adolescente y tuvo que abrirse camino trabajando de camarero mientras estudiaba filosofía en la Universidad de Washington. Ahí, precisamente, es donde empezó a construir el pensamiento que después se convertiría en su marca personal, una mezcla de filosofía oriental, pragmatismo y disciplina física extrema. Su salto a la interpretación no fue sencillo. En la América de los años 60, un actor asiático prácticamente no tenía cabida como protagonista. Lee lo intentó, consiguió el papel de Kato en la serie El Avispón Verde,
Hizo pequeñas apariciones en Hollywood, incluso llegó a proponer una serie protagonizada por un monje Shaolin itinerante que, según él mismo denunció después, le fue robada y adaptada sin él para convertirse en la serie Kung Fu, con un actor blanco en el papel principal. Cansado de que Hollywood no le diera una oportunidad real, se marchó a Hong Kong a mediados de los 60 y allí, con películas como El Furor del Dragón o Puño de Furia, se convirtió en el actor más taquillero de toda Asia en cuestión de un par de años. ¿O era un actor más? Era, probablemente, el hombre más en forma del planeta desde un punto de vista puramente físico. Entrenaba entre 4 y 6 horas diarias, combinando artes marciales, pesas, resistencia cardiovascular y una dieta pensada al detalle. Había desarrollado su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, rompiendo con la rigidez de las escuelas tradicionales de Kung Fu. Profesionalmente, estaba a punto de conseguir lo que llevaba años persiguiendo, ser la primera gran estrella asiática en Hollywood. Enter the Dragon ya estaba rodada, montada y lista para estrenarse en cuestión de días. Todo el mundo en la industria coincidía en lo mismo. Esa película lo iba a convertir en una superestrella mundial, no solo en un ídolo de Hong Kong. Es decir, estaba en la mejor forma física de su vida, en el mejor momento profesional de su carrera, a las puertas del éxito que llevaba una década persiguiendo. Y ese contraste entre lo que estaba a punto de conseguir y lo repentino de su muerte es exactamente lo que convirtió este caso en un misterio que todavía hoy, más de 50 años después, seguimos intentando resolver. Con ese contexto claro, volvamos a los hechos. Ese día, Bruce Lee tenía una reunión de trabajo. Junto a Raymond Chow, el productor que lo había convertido en estrella a través de Golden Harvest, se dirigió al apartamento de una actriz taiwanesa llamada Betty Ting Pei. Iban a hablar sobre el guión de una nueva película, Game of Death, en la que Betty tenía un papel. Aquí quiero pararme un segundo, porque este dato es importante y suele generar mucha confusión. La relación entre Lee y Ting Pei ha sido señalada durante décadas como una posible aventura extramatrimonial, algo que alimentó buena parte de las teorías de conspiración que veremos más adelante. Lo cierto es que nunca se demostró de forma concluyente y no es el foco real de esta investigación, pero sí explica por qué Bruce Lee terminó pasando sus últimas horas en ese apartamento y no en su propia casa junto a su esposa Linda. Durante la tarde, ensayaron algunas escenas de la película. Todo transcurría con normalidad. Sobre las 19:30, Bruce Lee se quejó de dolor de cabeza y mareo. Betty Ting Pei le ofreció uno de sus propios medicamentos, una pastilla llamada Equagesic, un analgésico que combina aspirina con meprovamato, una sustancia con efecto ansiolítico y relajante muscular. Lee ya había tomado ese mismo medicamento en otras ocasiones sin ningún problema aparente. Se tomó la pastilla y se fue a tumbar a descansar a la habitación. Raymond Chow se marchó del apartamento para atender otros asuntos. Todo parecía tranquilo. A las 21:30, Betty Ting Pei entró a despertarlo y no pudo. Bruce Lee estaba inconsciente y no respondía a ningún estímulo. Llamaron a Raymond Chow, que volvió corriendo al apartamento. Intentó despertarlo, sin éxito. Llamaron a un médico privado, que llegó al lugar y pasó 10 minutos intentando reanimarlo sin resultado. Finalmente, lo trasladaron en ambulancia al Hospital Queen Elizabeth de Hong Kong. Los médicos de urgencias lucharon durante horas, pero a las 23:30 de esa misma noche se certificó la muerte de Bruce Lee. Tenía 32 años. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Un hombre que parecía indestructible, que se entrenaba hasta la extenuación, que tenía un porcentaje de grasa corporal casi inexistente, había muerto mientras dormía una siesta. Y ahí es donde empieza el verdadero misterio. Porque cuando le hicieron la autopsia, lo que encontraron no cerró el caso, lo abrió. La noticia de la muerte de Bruce Lee no fue un titular más, fue portada en periódicos de todo el mundo, desde Hong Kong hasta Los Ángeles, pasando por Londres y Tokio. Miles de personas se agolparon en las calles de Kowloon el día del funeral, muchas de ellas llorando abiertamente por un hombre al que solo conocían a través de la pantalla. Se celebraron de hecho 2 ceremonias distintas.
Una en Hong Kong, multitudinaria, casi caótica por la cantidad de gente que quería despedirse de él. Y otra, mucho más íntima, en Seattle, Estados Unidos, donde finalmente fue enterrado. Entre los que cargaron su féretro estaban algunos de sus amigos más cercanos del mundo del cine y las artes marciales, entre ellos Steve McQueen y James Coburn, dos de las grandes estrellas de acción de Hollywood de la época que habían sido alumnos suyos de Jeet Kune Do. Ese detalle por sí solo dice mucho. El hombre al que Hollywood le había cerrado la puerta como protagonista tenía como alumnos y amigos personales a algunas de sus mayores estrellas. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si has llegado hasta aquí, lo que viene ahora es la parte que de verdad divide a los expertos desde hace 50 años. Así que presta atención, porque vamos a repasar, una por una, las 5 teorías principales sobre la muerte de Bruce Lee, y al final te voy a decir cuál sostiene la ciencia hoy en día. La autopsia reveló un dato contundente. El cerebro de Bruce Lee pesaba 1.575 gramos. Un cerebro adulto medio pesa alrededor de 1.400 gramos. Es decir, su cerebro se había hinchado de forma severa. Edema cerebral, otra vez, la misma condición que había sufrido 2 meses antes. En su estómago se encontraron restos de marihuana. No había signos de heridas físicas. No había rastros de veneno en el análisis toxicológico oficial. El forense de Hong Kong concluyó que Bruce Lee había muerto por hipersensibilidad al Equagesic, es decir, una reacción alérgica grave a la aspirina o al meprobamato de esa pastilla que le habría provocado la inflamación cerebral. El veredicto oficial fue muerte por desgracia, death by misadventure, en inglés, una fórmula legal que básicamente significa murió por causas accidentales, sin intención de nadie. Caso cerrado, al menos sobre el papel. Pero esa explicación nunca convenció del todo. Y aquí es donde arrancan las teorías. Teoría 1. La reacción alérgica oficial. Es la versión oficial, la que aparece en el certificado de defunción. El problema es que tiene grietas. Bruce Lee ya había tomado Equagesic antes, sin ninguna reacción. Y una hipersensibilidad grave suele dar síntomas típicos: urticaria, dificultad respiratoria, shock que no se documentaron esa noche. Además, cuando tomó la pastilla, Lee ya tenía dolor de cabeza y mareo. Es decir, ya estaba empezando a sufrir los síntomas de un edema cerebral antes de tragarse el analgésico. Algo no encajaba en la cronología. Teoría 2. El asesinato de las tríadas. Esta es la teoría favorita de la cultura popular, la que ha inspirado decenas de películas y documentales de dudosa credibilidad. 2 semanas antes de morir, Bruce Lee había tenido un enfrentamiento muy tenso con Lo Wei, un director con el que había trabajado y que, según varias fuentes de la época, tenía vínculos con el crimen organizado de Hong Kong. Lee llegó a amenazarlo abiertamente durante una discusión. La teoría del asesinato sugiere que las tríadas o incluso la mafia italoamericana, en versiones más extremas, habrían envenenado a Lee con una sustancia indetectable en los análisis toxicológicos de los años 70. El problema: no hay ni una sola evidencia física, ni heridas, ni rastros de veneno, ni testigos creíbles. Es una teoría que se sostiene en el ambiente de sospecha de la industria del cine de Hong Kong de esa época, no en pruebas. Teoría 3. La maldición familiar. Esta teoría no es solo especulación vacía. Tiene un componente que te va a poner los pelos de punta. El hermano mayor de Bruce Lee murió con apenas 3 meses de vida, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Y 20 años después de la muerte de Bruce, en 1993, su hijo Brandon Lee, también actor, que llevaba años intentando labrarse su propia carrera en el cine de acción, en parte para salir de la sombra de su padre, murió a los 28 años en el rodaje de la película El Cuervo. Lo que pasó esa noche en el set de rodaje, en Carolina del Norte, fue una cadena de errores de seguridad que hoy resultaría casi inconcebible en cualquier plató profesional. El arma que debía usarse, un revólver, había sido cargada previamente con cartuchos de fogueo mal montados en una escena anterior, y una de las balas de fogueo quedó atascada dentro del cañón sin que nadie lo revisara. En la siguiente escena, se volvió a cargar el arma con munición de fogueo nueva, sin comprobar que el cañón ya tenía un proyectil real alojado dentro,
producto de la bala anterior. Cuando dispararon, ese proyectil salió despedido con fuerza suficiente para herir mortalmente a Brandon Lee en el abdomen. 2 muertes prematuras, en 2 generaciones de la misma familia, ambas rodeadas de circunstancias que a simple vista parecen casi de guión de cine. Es un patrón que alimenta la superstición. De hecho, algunos medios de la época llegaron a hablar abiertamente de la maldición de los Lee, pero que no tiene ningún correlato médico o forense real que conecte ambas muertes entre sí. Un fallo renal y un accidente de seguridad en un rodaje son, desde el punto de vista técnico, hechos completamente independientes. Es coincidencia trágica, no causa. Teoría 4. El golpe de calor. En 2018, el biógrafo Matthew Polly publicó una investigación exhaustiva sobre la vida de Bruce Lee y planteó una hipótesis distinta, que Lee, debido a un procedimiento quirúrgico previo en el que le habían extirpado las glándulas sudoríparas de las axilas, algo real, documentado, que se hizo por motivos estéticos para el cine, podría haber tenido una capacidad reducida para regular su temperatura corporal. Combinado con el calor húmedo de Hong Kong en julio y su intensísimo régimen de entrenamiento, esto podría haber derivado en un golpe de calor que, en sus fases más graves, también provoca edema cerebral. Es una teoría seria, defendida por un biógrafo riguroso, pero sigue siendo una hipótesis, no una certeza médica confirmada por los datos clínicos de aquella noche. Teoría 5. La hiponatremia, la explicación de 2022. Y llegamos a la teoría más reciente, la que de verdad ha revolucionado este caso casi 50 años después. En diciembre de 2022, un grupo de nefrólogos de la Universidad Autónoma de Madrid publicó un estudio en la revista Clinical Kidney Journal con un título directo: ¿Quién mató a Bruce Lee? La hipótesis de la hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Es un desequilibrio en el que el nivel de sodio en la sangre baja demasiado, generalmente porque el cuerpo retiene demasiada agua y el riñón no consigue eliminar ese exceso. ¿Y qué provoca la hiponatremia severa si no se trata a tiempo? Edema cerebral. El cerebro se hincha, literalmente por la retención de líquido, y la muerte puede llegar en cuestión de horas. ¿Te suena de algo? Es exactamente lo que le pasó a Bruce Lee 2 meses antes de morir, y es exactamente lo que le pasó la noche de su muerte. Los investigadores españoles reconstruyeron los factores de riesgo de Lee. Bebía grandes cantidades de agua como parte de su rutina. Consumía marihuana, una sustancia que puede aumentar la sed y favorecer un consumo excesivo de líquidos. Tomaba varios medicamentos de forma simultánea y ya tenía antecedentes de un episodio previo de edema cerebral sin causa clara. Todo eso, combinado, encaja con un cuadro clínico de intoxicación hídrica, beber tanta agua que los riñones no dan abasto para procesarla. Es, sin duda, una ironía brutal. El hombre que hizo del agua su filosofía de vida, el que decía «sé agua, amigo mío», pudo haber muerto por exceso de la misma agua que veneraba. Y hay un detalle más que refuerza esta teoría y que muy pocos vídeos sobre este tema mencionan. El episodio de mayo de 1973, el que vimos al principio, encaja perfectamente con un primer aviso de hiponatremia que se resolvió solo, sin que nadie lo diagnosticara correctamente. Los investigadores españoles señalan que ese tipo de episodios previos, no diagnosticados, son relativamente frecuentes en los pacientes que después sufren un cuadro grave. El cuerpo avisa, pero como los síntomas remiten solos, nadie profundiza en la causa real. 2 meses después, el cuerpo de Bruce Lee ya no tuvo esa segunda oportunidad. Más allá de la causa exacta, hay algo en lo que todos los biógrafos, médicos e investigadores coinciden. Bruce Lee no se cuidó como debería haberse cuidado. Dormía poco, mantenía un ritmo de entrenamiento y de trabajo casi inhumano, y combinaba distintos medicamentos sin el control médico que hoy consideraríamos mínimo. No por descuido, sino por la propia exigencia con la que vivía. Quería ser el mejor en todo el tiempo, sin margen de error. Y quizás esa manera de vivir al límite, la misma que lo convirtió en una leyenda del cine de acción, fue también la que aceleró el desenlace. Es importante decir algo con claridad.
La hipótesis de la hiponatremia no es la verdad absoluta y definitiva. Es, hasta ahora, la explicación médica más sólida y más coherente con todos los síntomas documentados, pero sigue siendo una reconstrucción hecha casi 50 años después, sin poder repetir pruebas ni analizar tejidos originales. Lo que sí sabemos con certeza es esto: Bruce Lee no murió por ser débil, ni por excesos, ni por ninguna de las versiones morbosas que circularon en la prensa sensacionalista de los años 70. Murió por una combinación de factores fisiológicos que, en aquel momento, ni la propia medicina sabía interpretar correctamente. La ciencia de 1973 no tenía las herramientas para diagnosticar en tiempo real algo que hoy, en una sala de urgencias moderna, se detectaría con un simple análisis de electrolitos en sangre. Y quizá esa sea la parte más triste de esta historia, que el hombre que revolucionó las artes marciales en el cine, que rompió barreras raciales en Hollywood cuando eso era prácticamente impensable, murió por algo que hoy en día sería, en la mayoría de los casos, perfectamente tratable. Imagen: fotograma final de Bruce Lee, sonriente fuera de un rodaje. Bruce Lee no llegó a ver el estreno de Enter the Dragon, la película que lo convirtió en un icono mundial. Murió 6 días antes de su estreno en Hong Kong. Y pese a eso, o quizá precisamente por eso, su legado terminó siendo mucho más grande que cualquiera de sus películas. Fue el primer actor asiático en romper de verdad en la industria de Hollywood, allanando el camino a generaciones enteras de actores y directores asiáticos que vinieron después. Popularizó las artes marciales en Occidente hasta el punto de que hoy es casi imposible imaginar el cine de acción, los videojuegos de lucha o incluso el deporte de las artes marciales mixtas sin su influencia directa. Y su filosofía personal, recogida después por su familia en libros como Tao of Jeet Kune Do, sigue citándose hoy, 50 años después, en contextos que van mucho más allá del cine: deporte de alto rendimiento, desarrollo personal, incluso gestión empresarial. Pocas personas, en toda la historia del cine, han conseguido que su muerte generara tanto debate científico, médico y cultural durante tanto tiempo. Y ese, en el fondo, es el motivo por el que seguimos hablando de Bruce Lee hoy, en 2026, más de medio siglo después de aquella noche en el apartamento de Betty Ting Pei. Así que, resumiendo, 5 teorías, un dato médico que las conecta a casi todas, el edema cerebral repetido y una hipótesis de 2022 que, por primera vez, junta todas las piezas del rompecabezas de una forma coherente. Y ahora te lo pregunto a ti, con toda la evidencia que hemos repasado hoy, ¿tú qué teoría te convence más? ¿Crees que fue realmente un accidente fisiológico o sigues pensando que hay algo que todavía no sabemos? Te leo en los comentarios y te aviso, suelo responder a los comentarios más currados con datos extra que no me ha dado tiempo a meter en el video. Si te ha gustado esta investigación, dale a like, que me ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente, y suscríbete si quieres que siga haciendo este tipo de contenido, porque la semana que viene voy a hacer exactamente lo mismo, minuto a minuto y con fuentes reales, con otro misterio que lleva décadas sin resolverse del todo. Nos vemos en el próximo video.